Hola muchachos, es bastante raro la información que dio por lo menos el portal zonamilitar.com, donde dice que la nueva candidata del Comando Sur, que de cierta forma está encargada de todo lo que es América Latina, compromete a trabajar con Argentina para la adquisición de casas específicamente occidentales. Estamos hablando del JF-17. ¿Y por qué lo digo raro? Porque hay una, no sé si interés, por un lado, o de cierta forma bastante por dominar o el dominio de tenerlo en esa zona de parte del Comando Sur. Durante las últimas semanas, según la información que salió de los chicos, un saludo para ellos, del Congreso norteamericano, la audiencia de los futuros candidatos y sucedor, y lo que van a hacer, reemplazar al almirante Greg Fowler como jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Para la región, si bien no se ha confirmado aún quién va a ser el sucesor de Fayard, uno de los candidatos más posibles es ocupar sería la teniente general del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, que fuera nominada para ocupar dicho puesto en el gobierno de John Biden. Esta información se dio el 3 de agosto. Según el portal Hanes, que es la fuente de la información, dice, Richardson expresó que de avanzar en su nominación, dice, al ascenso del jefe del Comando Sur, se compromete a entablar un nuevo enfoque en relaciones con Argentina a fin de ayudar al país de adquirir una nueva casa de procedencia occidental, entre ellos el famoso JF-17 Trueno chino, construido chino-pakistaní. ¿Por qué le digo raro? Por dos motivos. La primera de ellas, el interés de parte de Estados Unidos o del Comando Sur de que adquiera estos tipos de casa de origen de Pakistán junto a China, podría estar en el ámbito de un interés político más que un interés militar. Y lo digo conceptualmente en eso porque Estados Unidos le conviene tener una presencia más dentro de ese territorio. Ahora, el problema que aquí se podría presentar son dos. Primero de ello, ¿cómo va a reaccionar el Reino Unido, que es un aliado estratégico de Estados Unidos, por un lado? Recordemos que este avión de caza tiene componentes británicos, específicamente el asiento. Y el otro tema sería, de cierta forma, dejar afuera de involucrarse militarmente a China, específicamente. El interés que tiene China en Argentina son relativamente el tema económico, los productos naturales y los recursos naturales. Ingresando de cierta forma Estados Unidos, siendo como puente con China, podría tener o adquirir estos tipos de casas. Pero me llama mucho la atención que el Comando Sur se meta en esto, ya. Me llama mucho la atención de esa perspectiva. Ahora, si lo miramos analíticamente, o si hacemos un análisis más profundo respecto a esto, aquí hay simplemente un interés político, más que un interés de que adquiera o no adquiera este tipo de casa Argentina. De la perspectiva que al Comando Sur le interesa de cierta forma que tener buenas relaciones diplomáticas con el país, en este caso con Argentina. Lo que no le conviene al Estados Unidos específicamente es tener malas relaciones con Inglaterra. Recordemos que incluso hay varios artículos que he estado leyendo que quieren nuevamente volver a retomar las Islas Malvinas. Hay todo un sistema de domo en esa zona que ha incorporado en los últimos años, específicamente el Reino Unido. Ahora, si incorporan el JF-17 chino, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Reino Unido o qué relación va a tener el Reino Unido? Recordemos que el Comando Sur tiene un centro, una base de comando, pero no tiene buques. Ya el Comando Sur está compuesto por varios buques que en su momento, si Estados Unidos lo necesita, lo incorpora. No tiene, es decir, no podemos decir Comando Sur dispone, no sé, de 80 barcos, 2 portaaviones, no. Se arma de acuerdo a las necesidades. Es como la famosa tercera flota, cuarta flota, de la misma forma. Por eso me llama la atención esto, ya. Y teniendo en cuenta dos objetivos específicamente. Estados Unidos tiene a países de la región como estratégicos. Dentro de eso está Chile, Colombia, incluso podríamos decir cierta parte de Perú. Perú tiene bases militares americanas en ese contexto.
La pregunta es, ¿le conviene a Estados Unidos tener un aliado estratégico como el chileno o como el colombiano, basado conceptualmente en este concepto de apoyar a Argentina? Se las pregunto a ustedes. ¿Le conviene a Estados Unidos meterse dentro de Argentina? Se los dejo abierto a ustedes. Recordemos que el general del Comando Sur ya había visitado hace un par de meses atrás Argentina. El almirante Grace Fire había estado dentro del Reino Unido, de Argentina. Ahí quedan varias preguntas que la verdad las cosas que no sabría contestarlas, pero sí podríamos decir que a Estados Unidos sí le interesa de cierta forma ese contexto. Ahora hay que tener en cuenta que Argentina no permite bases militares extranjeras dentro de su territorio. Eso lo tiene dentro de la Constitución y no es llegar y hacerlo. Incluso Macri había implementado, había militares americanos en algunas bases de la Argentina. Eso se dio a conocer el año pasado, cuando estaba el gobierno de Macri. Por lo tanto, no sería raro que hoy día, de cierta forma, Estados Unidos abiertamente se meta en este contexto. Le conviene, de cierta forma, a Estados Unidos estar metido ahí. Lo que no le conviene, que el Reino Unido, de cierta forma, presente una carta de protesta o no le guste lo que está haciendo Estados Unidos, que es otra cosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, chicos. Solamente le quería traer esta información. Y un saludo grande a los chicos de zonamilitar.com, que es un portal argentino.